A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Te agradezco la elección de la camisa de hoy porque la de la semana pasada me distraía mucho. Sí, esta es más normal. Está muy bien planchada, por cierto. Está muy bien planchada. ¿Qué le diríamos a alguien que opina que la homosexualidad es una deficiencia? Pues hombre, yo le diría que con mucho trabajo la estupidez se cura. No hay pastillas para ello. No hay pastillas, pero con mirándote trabajo, al espejo y hablándote a lo mejor, educación, ¿no? Y un poco de cultura se cura. Sí, hablamos de declaraciones de Fernando Sebastián, el nuevo cardenal designado por el Papa Francisco, que ha dicho en una entrevista publicada por el diario Sur esta semana, textualmente: la homosexualidad se puede, comillas, normalizar con un tratamiento adecuado. También se puede normalizar el respeto y la intolerancia si se trabaja en ello. Se puede normalizar o por lo menos se puede corregir mínimamente. En fin, empezamos, venga. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold, when your dreams all fail and the ones we hail are the worst of all and the bloods run stale. Son los demonios de Imagine Dragons, que por supuesto le dedicamos a este hombre, ¿no? A Fernando San Sebastián. Por cierto, esto es peloteo, ¿eh? Pues sabes que yo fui a ver a los Imagine Dragons hace un mes en Madrid. Sí. Pero en fin. Yo no lo sabía. La noticia de esta semana ha sido sin duda el foro de Davos. Los más importantes empresarios y jefes de gobierno han participado en la reunión anual del Foro Económico Mundial del 22 al 25 de enero. El tema este año era la reestructuración del mundo, consecuencias para la sociedad, la política y los negocios. Curioso porque la élite del capitalismo pregona que quiere remodelar el mundo, pero no ha resuelto aún uno de los grandes debates que se ha planteado en sus últimos encuentros, que es cómo reducir la desigualdad. Bueno, no tienen mucha intención porque este evento ha reunido a 2.500 líderes y personalidades públicas que representan a más de 100 países, que solo se puede asistir por invitación, por eso no hemos ido nosotros. Resulta extraño que no haya acudido Mariano Rajoy, pero sí lo ha hecho el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, que sin duda ha explicado su brillante gestión al frente del ministerio. Y hablando de brillantes gestiones... y la de Ana Botella, que claro, ha ido, incluso mandó, su página estaba en blanco porque no mandaron el currículum. No sabemos si ha llevado traductor, se desmiente por completo que haya sido el de Mandela. Intervino en 2 mesas, una sobre empleo y otra sobre urbanismo, que son sus 2 grandes especialidades, y promocionó Madrid como destino de inversiones extranjeras. Es llamativo que la élite del capitalismo se propone remodelar el mundo, reducir desigualdades, cuando precisamente esa misma élite cada vez es más rica. Un ejemplo solo, ha habido muchos datos esta semana. Según la revista Forbes, los 400 estadounidenses más ricos son actualmente más multimillonarios que nunca. La mayoría de ellos tuvieron un excelente 2013. De hecho, la mayoría, 314 de los 400, tuvieron un aumento de sus fortunas. Sí, a esto le puedes añadir que la crisis económica acrecienta las desigualdades, porque en ese mismo ranking incluye que 1.200 personas tienen más de miles de millones acumulados en bancos, sobre todo en Rusia y en China, y no hablemos de los paraísos fiscales. Claro, pero aquí decimos mucho la palabra ricos. Yo siempre me pregunto, ¿cuánto dinero se necesita para ser rico? Lo que puede ser rico para uno puede no ser rico para otro. ¿Hay algún parámetro? El otro día leí una historia en el New York Times. Rico es un concepto muy subjetivo, ¿no? Sí, yo lo tengo difícil en cualquiera de los conceptos, porque el objetivo, digamos... Tú sigue ahorrando, Ramón. Sí, yo estoy ahorrando. El objetivo, digamos, que según los americanos, a partir de $150.000, 120.000 euros al año, se puede decir que eres rico. Pero la frontera es difícil porque, bueno, la media en Estados Unidos son 50.000. No lo mismo ser rico en Estados Unidos que ser rico en España, sin duda. Las cosas son más caras. Según la Oficina de Presupuestos del Congreso de Estados Unidos, lo que está ocurriendo es que la llamada
brecha de ingresos ha crecido en los últimos años debido a la caída generalizada de salarios, y eso dificulta el acceso a ese club exclusivo de los ricos. Lo tenemos difícil porque los ingresos de los más pobres han crecido un 20% entre 1979 y 2007, pero los beneficios de las grandes fortunas aumentaron en ese mismo periodo 275%. Ahora mismo hay unas 400 personas que tienen fortunas mayores a los 100 millones de dólares. Es decir, resumen, los ricos son más ricos, los pobres son más pobres, y en este último año casi nadie ha cruzado la frontera de pobre a rico. Si tenemos en cuenta esos parámetros en España, contaríamos con 1,2 millones de ricos, una cifra que nos situaría en el 10º lugar del ranking mundial. Déjame saludar a un economista amigo, José Carlos Díez. ¿Cómo estás, José Carlos? Buenos días. Buenos días. ¿Crees que en nuestro país hay más ricos a causa de la crisis? Bueno, o por lo mismo los que había, lo que hay es más pobres, ¿no? Ahora se nota más, porque la diferencia entre la brecha de arriba y la de abajo se ha ampliado fuertemente. ¿Y qué significa ser rico? ¿No tener que trabajar, por ejemplo? Pues es una buena definición, ¿no? Cuando no te tienes que preocupar ya del dinero, o sea, haces tu vida y no estás pensando si tienes que mirar a la cuenta y si vas a llegar al final de tu ciclo vital, ¿no? Yo creo que no sé cómo definirlo. Lo que sí, yo creo que el indicador que hay que seguir, y lo habéis comentado de la oficina del Congreso, es la brecha de los de arriba, no tanto del 10 o el 20% de ingresos de arriba, sino estamos viendo que la riqueza se está concentrando mucho en el 1% de la población más rica, y luego compararlo con el 20% de la población más pobre. Si cogemos esos indicadores desde los años 80, pues se han ampliado fuertemente, y durante la crisis se han ampliado también. Hay causas, como es en el caso de abajo de la gente pobre, pues la destrucción de empleo y la pobreza. En la gente de arriba, la política económica que se ha hecho para evitar una gran depresión ha inflado artificialmente el valor de las bolsas, y más de la mitad del valor de la bolsa de Estados Unidos está en manos de ese 1% de la población. Por lo tanto, la política económica ha favorecido ampliar la brecha de desigualdad, y por eso debería haber una política fiscal que consiguiese retrotraer parte de eso que se ha hecho. El reparto del dinero, digamos, ¿no? ¿Cuánto dinero crees que sería necesario ganar al año en España para ser considerado rico? Pues no lo sé, hombre, tendrías que tener algunos millones de euros de patrimonio, porque al final estamos hablando rico en términos de tu ciclo vital, ¿no? Si vas a ser rico durante unos años y luego vas a tener que bajar tu nivel de vida, eso no lo querría nadie. Estamos hablando, pues esos que salen en Ginebra y que han hecho la ruta de Bárcena, ¿no? De tener, pues no sé, 20, 30 millones de euros. Yo creo que eso es un rico. Eso es un rico fetén. Sí, y los ricos españoles, comparados con los ricos franceses y alemanes, son más ricos, menos ricos, son de luego menos útiles, ¿no? Pero bueno, hay menos. Yo creo que España es un país que se ha incorporado a esto del capitalismo muy tarde, y hay menos ricos, pero los que hay son bastante ricos, ¿no? Yo creo que las listas estas que sacan de Suiza, supongo que algún día al año harán el día español y pondrán tortilla de patata, porque claro, las listas son de gente con muchísimos millones, ¿no? Yo creo que esa parte hay un componente de fraude, y luego hay un componente que es que el sistema fiscal está mal diseñado, evidentemente, con esto de que se van a llevar el dinero y que no se puede poner puertas al campo, claro, pero al final solo ponen impuestos sobre la nómina y pagamos los de siempre, ¿no? Entonces, hombre, yo lo que estoy defendiendo es una paridad en el pago de impuestos, ¿no? Que los ricos cumplan la ley como la cumplimos todos y pagamos impuestos todos. Dale un consejo a Ramón para ser rico, porque trabajando lo tiene complicado. Pues, como decía San Agustín, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita, ¿no? Yo creo que el dinero no te da la felicidad, ¿eh? Te ayuda a comprar yates y todas esas cosas, pero ¿no? Yo, por ejemplo, que me va bien y eso, pero no aspiro a ser rico y soy feliz. No creo que sea necesario tener esas aspiraciones. En el caso de Ramón, la felicidad se la da a su gata, que todas las mañanas nos enseña un vídeo de la gata. José Carlos Díez, gracias, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a wave. Se te cae la baba con la gata, ¿eh? Buah, es que es impresionante. Se nos ha puesto un vídeo antes de la gata con, ¿cómo se dice? La patita de la gata, no la. Sí, jugando ahí con el agua, está obsesionada con el agua, qué divertida. ¿Cómo te lo pasas? Vamos a volver a la República Centroafricana. Hablamos de ella ya hace unas semanas, un país con una guerra civil enraizada. El Parlamento Provisional eligió el pasado lunes como nueva presidenta interina a Catherine Samba Panza, alcaldesa de la capital, de Bangui.
Sí, ella accede al poder tras la dimisión en diciembre del líder rebelde y hasta entonces jefe de Estado, Michel Djokovic, que tras la presión internacional ha tenido que dimitir debido a la violencia que hay en el país. Esta mujer es la primera que alcanza un cargo en la jefatura del Estado, encabezará la transición política hasta comienzos de 2015, que va a ser cuando se celebren elecciones democráticas. Sí, la nueva presidenta interina fue elegida en una lista de 8 candidatos elaborada previamente por el propio Parlamento y tendrá como misión principal pacificar el país y poner freno a la ola de violencia que se vive entre cristianos y musulmanes. Hay que recordar algunos datos. Le hemos dedicado un tiempo en este espacio a hablar de este conflicto. La crisis estalló cuando el pasado 24 de marzo la capital fue tomada por los rebeldes de la Seleka musulmanes que derrocaron al gobierno. Fue entonces cuando el líder insurgente formó el suyo. Desde entonces la violencia no ha cesado entre los partidarios de la Seleka y las milicias cristianas. ¿Qué puede aportar la nueva presidenta interina? ¿Cuál es su perfil, Ramón? Pues bueno, es una mujer nacida en Chad, de padre de Camerún y madre de la República Centroafricana. Fue alcaldesa de Bangui, es cristiana, empresaria de éxito y además es abogada y sobre todo es mujer. Es la tercera mujer que alcanza esta posición en África después de Liberia y de Malawi. Hay que preguntarse si será capaz de poner fin a la desastrosa situación de ese país. Se lo vamos a preguntar a Chema Caballero, que es especialista en África. Chema, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. Lo primero, ¿su elección ha sido una sorpresa? Pues sí, la verdad es que sí, aunque era un hombre que se perfilaba ya desde el principio, como habéis dicho, en esa lista que ha hecho el Parlamento provisional, pero sí ha sido una sorpresa porque había candidatos que posiblemente estaban mejor colocados que ella. Perdona, Chema, ¿tú crees que es una persona que va a ser aceptada por las partes en conflicto, teniendo en cuenta que ella es cristiana? No sé si es una figura neutral. Hombre, ya como alcaldesa de Bangui, de la capital, parece que lo hizo bastante bien, que fue una persona bastante popular. Es verdad que Bangui es una ciudad donde los cristianos son mayoría. Sabes que los musulmanes en la República Centroafricana proceden de una zona del norte, en la frontera con Chad, y es gente muy ligada y muy unida a etnias del Chad. De hecho, muchas veces se les considera como extranjeros en la República Centroafricana, ¿no? Y quizás ese es su principal reto, el poder desarmar a los rebeldes de Seleka, el poder controlar a los anti-Balaka, que son los que están oponiéndose a ellos, y sobre todo el reconciliar a las partes cristianas y musulmanas de este país. Y yo creo que eso lo va a tener bastante difícil. Que insistir en que son conflictos olvidados, pero fíjate, la violencia se cobró solamente el mes pasado, en diciembre, más de 2.000 vidas allí. Dicen que esta mujer tiene una visión diferente del conflicto y que, según ella, Chema, y esto es interesante, la raíz de la violencia entre unos y otros, entre cristianos y musulmanes, tiene el origen en la pobreza. Sí, yo creo que esa es la gran novedad que ha aportado ella, ¿no? Primero presentarse como madre de todos los ciudadanos del país, tanto de los Seleka como los anti-Balaka, y la primera persona que ha puesto el dedo en la llaga diciendo que no son problemas étnicos o religiosos, sino que está basado en la pobreza que vive la gran mayoría del país. Y esto a mí me parece que es muy importante que se resalte, porque normalmente aquí la prensa presenta todos los conflictos africanos como conflictos religiosos o conflictos étnicos, y esto no es verdad. La verdad es pues la explotación de las materias primas y la gran pobreza que vive la gran mayoría de la población de los países africanos. Chema, y el hecho de que sea mujer, ¿qué importancia puede tener y qué precedentes tenemos con Banda en Malawi y Sirleaf Johnson en Liberia? ¿Ha servido para algo ese perfil de mujer? Yo cada vez estoy más convencido de que da lo mismo si sea hombre o mujer, cuando se llega al poder se comportan de la misma manera. El caso, claro, es el de Liberia. No ha cambiado mucho que sea una mujer, como tampoco el Malawi, como tampoco en Senegal, donde la primera ministra es Aminata Touré, también una mujer. El hecho que en Ruanda el 64% de las parlamentarias sean mujeres, etcétera, etcétera. Es decir, las mujeres en África en política están adquiriendo un protagonismo muy importante, pero eso no cambia la forma de hacer política. Se están comportando de la misma forma que se comportan los hombres. Ejemplos tenemos también aquí en Europa, Angela Merkel o lo que fue la Margaret Thatcher. No por ser mujeres son más sensibles o se presentan de una forma distinta. Tú conoces bien ese conflicto. ¿Crees que hay posibilidades de que haya, no sé, un paso adelante, que se pueda reconciliar poco a poco el país? Hombre, como siempre la esperanza está ahí, pero yo creo que, como decíamos antes, hay unas causas profundas, sobre todo la pobreza, la marginación de parte de la población, etcétera, etcétera, que son
temas que tienen que resolverse antes de alcanzar la paz. Se puede conseguir a un alto el fuego, que puede ser por unos años la cosa esté más tranquila. Estados Unidos, Francia y la Unión Europea están vigilando muy de cerca a este país porque les interesa mucho posiblemente por las minas de uranio, porque se ha descubierto también coltan, por el petróleo que hay, y van a intentar que el conflicto no se prolongue mucho, pero si no se va a las causas, la situación seguirá igual. Chema Caballero, periodista, especialista en África. Gracias, Chema, un abrazo. A vosotros, hasta luego. Hasta luego. Bueno, si no quedaba alguien despierto, ya lo está. Sí, que estaba con la radio puesta en la cama, acaba de pegar un brinco. Sí, este es el himno del Padrino. El himno, exacto. El himno tocado por el guitarrista de Guns N' Roses. ¿Por qué nos deleitas con esto, Ramón? La excusa es porque estoy leyendo un libro que me está fascinando, que se llama Crónicas de la Mafia, que es de Libros del Cao, escrito por el periodista Íñigo Domínguez, que vive en Roma desde hace muchísimos años y tiene un blog estupendo, y con un pequeñísimo prólogo Enrique González, que espero que no lo hayan pagado mucho por él, porque es pequeñísimo, pero muy interesante, en el que empieza diciendo que no hay que leerse los prólogos, y contiene 22 capítulos que relatan distintos episodios de la mafia, y es apasionante. En la primera parte yo me he reído muchísimo, porque, por ejemplo, cuenta que en las grandes enredadas, siempre que pillan a un mafioso, en su casa están los vídeos del Padrino, porque les gusta el Padrino. Entonces ya incluso imitan, pues no sé, las voces. En cambio, no vas a encontrar nunca las voces de Scorsese, los vídeos de Scorsese, porque no les gusta esa película. Porque, les gusta Coppola, ¿no? Scorsese. Sí, porque Coppola de alguna forma mitifica la mafia, mientras que Scorsese la desnuda. Exacto. Para ti, ¿cuál es la película mafiosa que más te gusta? Hombre, Goodfellas, que es uno de los nuestros, es aquí, ¿no? Sí. Esa escena de Joe Pesci en el bar no tiene precio. Yo la recuerdo casi más que cualquier escena del Padrino, fíjate. ¿Y Los Soprano también te gustaba? Los Soprano me apasionan. Además, La mafia de hecho, tiene- he hecho la ruta de Los Soprano por Nueva Jersey, he pasado por delante del Badabing. ¿Quién no se ha hecho una foto delante del Badabing, no? Pero la mafia tiene ese atractivo, además de la relación subterránea con la política italiana, ¿no? que raramente sale a la luz. Sí, Andreotti, Berlusconi, etcétera, etcétera. ¿Lucho Dalla, de verdad? Bueno, no tiene que ver con la mafia, pero Lucio Dalla es un gran símbolo de Italia y esta canción es maravillosa. Hasta luego, Ramón. Anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto bene assai. È una catena ormai e scioglie il sangue delle vene, sai. Te voglio bene assai, ma tanto bene assai. È una catena ormai e scioglie il sangue delle vene. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.